Filipo con nosotros aquí, como cada martes. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Heló en Galarza? Sí, Sí, bastante. y ustedes están rodeados de Ba- mucho verde, así que se debe notar mucho la Estaba blanqueada de la todo, helada. estaba todo blanquito hoy a la mañana. Y claro, seguro. Doctor, lo llamamos para hablar de un par de temas. El primero está vinculado con un hecho que ocurrió el fin de semana aquí en Paraná, en un partido de fútbol, que jugó Patronato con Chacarita, y donde se dio una situación, un jugador de Chacarita le pegó una patada en la cabeza a Gabriel Díaz, el jugador de Patronato, lo dejó inconsciente y este muchacho sufrió convulsiones en el lugar. ¿Qué puede haberle pasado? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, obviamente es un traumatismo de cráneo, ¿viste? El traumatismo de cráneo puede ser de diferentes maneras y, por supuesto, en los deportes de contacto, como es el fútbol, es muy frecuente ver a veces o un mal cabezazo, por ejemplo, el choque de cabezas, más raramente es una patada en la cabeza, pero los choques de cabeza son muy frecuentes. Eso es el traumatismo de cráneo típico. ¿Y qué no? ¿Qué son o cuáles son los síntomas de alerta? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta en el caso de un traumatismo de cráneo? Uno, lo que vos dijiste, la pérdida de conocimiento. Si hay pérdida de conocimiento, donde el paciente queda totalmente desmayado, bueno, eso es importante a tener en cuenta. Otro de los factores, lo que también tuvo, las convulsiones. Un traumatismo de cráneo importante en el momento puede llegar a producir episodios convulsivos, por lo general tónico-clónicos y movimientos en los brazos, en las piernas, mordedura de lengua, apretando la boca, la mandíbula. Esa es otra de las cosas que se puede encontrar. A veces no se produce ninguna de estas dos y lo que hay es una confusión, desorientación, cambio de carácter, y se puede estar irritable o puede estar somnoliento, por ejemplo. Bueno, eso es muy importante también a tener en cuenta como signo de alarma. Otro signo de alarma importante es el dolor de cabeza, un dolor de cabeza que comienza pero que no disminuye, que aumenta en intensidad, por ejemplo, y no pasa, y no disminuye con los analgésicos comunes. Por otro lado, otro signo de alarma es, por ejemplo, una pérdida de sangre. Si hay pérdida de sangre por el oído, por ejemplo, o por las fosas nasales, a veces eso nos está diciendo que hay una fractura de la base del cráneo, precisamente lo que llamamos la zona del peñasco, la que está en contacto con el oído, y esa fractura puede producir otorragia, es decir, pérdida de sangre, o incluso muchas veces también, si el traumatismo es importante, se puede producir una fractura de la base del cráneo, una fístula, y se puede perder líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, por ejemplo. O sea que esos son los signos a tener en cuenta como signos de alarma de que algo importante está pasando en la cabeza del paciente. Y en este caso, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo trasladaron inmediatamente a una clínica, pero mientras tanto, en el trayecto, ¿qué se hace, doctor? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de que el paciente esté inmóvil. No hay que moverlo, no hay que sacudirlo, ni pegarle cachetada para que se despierte, ni nada por el estilo. Hay que dejarlo quieto, porque si tiene una fractura de cráneo o tiene una fractura de columna cervical, al hacer esos movimientos lo único que vamos a hacer es empeorar la situación, y si es una fractura cervical, seguramente vamos a producir una lesión medular más importante. Segundo, si el paciente está sangrando, lo que hay que tratar es de presionar con una gasa o algo limpio, presionar en la zona donde está sangrando. Tercero, a veces hay traumatismos de cráneo que no son por simple golpe, sino que son con penetración de algo punzante en la cabeza. Eso se ve mucho, por ejemplo, la gente que trabaja en la construcción. En ese caso, por ejemplo, el fierro, yo he visto casos de eso, no hay que sacarlo, hay que dejarlo como está hasta llegar, hasta que llegue el socorro médico. Y por lo pronto, lo otro que tenemos que hacer cuando ocurre esto es llevar al médico inmediatamente, que lo vea un neurólogo o un neurocirujano. Digamos que esas son las cuestiones más importantes. En el caso del jugador de Díaz, parece que le hicieron una tomografía y no encontraron absolutamente nada que sea motivo de preocupación, aunque seguirá siendo monitoreado. ¿Puede ser que no quede nada después del episodio, del desmayo, de las convulsiones, que no haya ninguna
no quede nada de eso en él. Y puede ser, mira, el traumatismo de cráneo tiene tres ítems diferentes de acuerdo a la gravedad. La primera es la conmoción. En este caso podemos deducir que un paciente que tiene un traumatismo de cráneo puede tener lo que se llama conmoción cerebral. La conmoción cerebral puede haber pérdida de conocimiento, puede haber amnesia del episodio, por ejemplo, dolor de cabeza, pero eso se resuelve en segundos o minutos y raramente en horas. Y cuando uno hace todos los estudios de diagnóstico por imágenes, va a encontrar que no hay ningún tipo de anormalidad, que se encuentra bien. O sea que es el grado más chico, digamos, menos grave de un traumatismo de cráneo. Esto seguramente es lo que le ocurrió a este jugador. Luego tenés la contusión cerebral, donde sí ahí es más grave, donde sí hay pérdida de conocimiento, puede haber hemorragias, por ejemplo, intraparenquimatosas, y eso requiere otro tipo de tratamiento. Y por último, el grado más importante es lo que llamamos la lesión axonal difusa. Es decir, los axones, ¿viste? Son las vías de conexión junto con las dendritas de una neurona con otra. Cuando se lesionan los axones, se produce una rotura del axón y de la mielina que lo recubre, eso produce microhemorragias en todo el cerebro y el paciente puede entrar, y seguramente entra en coma, y a partir de ahí, bueno, hay que ver cómo se resuelve esa situación. Y ese es el grado más importante de traumatismo de cráneo. Este caso, el de Díaz, que usted dice, es el básico, si quiere, un traumatismo con las consecuencias inmediatas preocupantes, pero que después no queden secuelas. ¿Tiene que ser monitoreado por un tiempo determinado? ¿Lo tienen que seguir observando o se supone que ya está, ya pasó? No, una vez que el paciente está bien, recupera la conciencia, el examen es normal, los estudios complementarios son normales, hay que hacer un control al mes o hay que tener un contacto permanente para cualquier hecho que el paciente refiera que ha cambiado, por ejemplo, empieza con dolores de cabeza o algo, verlo enseguida. Y luego se ve a los 3 meses y se controla. Y si se amerita, se repiten los estudios. Si no, con un control al mes, a los 3 meses, estamos bien. Doctor, genial. Me quedó pendiente el tema de los suplementos, lo charlamos la semana que viene porque lo habíamos prometido, pero por ahí la inmediatez de la noticia nos llevó a hablar de este tema que siempre es interesante porque a todos algunas veces nos ha pasado de enfrentar nosotros u otra persona cercana un traumatismo de cráneo. De hecho, estos días hubo también una noticia de a un chico, se pelearon en la calle, le pegaron y lo dejaron inconsciente acá en Paraná. Con un tremendo traumatismo en la cabeza. O sea que es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Nos vemos por supuesto. La próxima semana, doctor, si le parece. Muy bien, un abrazo grande para todos. Gracias. Hasta luego. El doctor Santiago Sanfilippo desde Ilcenere.